Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué tanto nos controla nuestra personalidad? ¿Qué tanto nos controla nuestra personalidad? Yo creo que a un 100%. Creo que a un 100%, o no en todos los casos, por supuesto, pero creo que nuestra personalidad nos controla cuando no podemos expresarnos a lo mejor de nuestras posibilidades o capacidades. Si voy a una entrevista de trabajo y los nervios o las ideas me ganan y no puedo expresar cuánta capacidad tengo, creo que ahí nos controla nuestra personalidad. Creo que nos controla nuestra personalidad cuando no podemos manejar una emoción, nos sobrepasa. Cuando un familiar, un amigo nos hace enojar, somos nosotros quienes nos enojamos, sin embargo queremos señalar el dedo y decir, tú me hiciste enojar. Entonces, estos son escenarios donde nos controla la personalidad. Si yo soy alguien introvertido, no tiene nada de malo, pero sí nos afecta cuando la introversión evita que nos expresemos a lo mejor de nuestras posibilidades o a lo mejor de nuestras capacidades. Entonces, ¿qué tanto nos domina nuestra personalidad? Yo diría que la mayor parte del tiempo nos está dominando nuestra personalidad. Cuando nos da vergüenza, cuando no podemos tomar acción, cuando tenemos miedo, cuando tenemos coraje, nos gana el coraje y reaccionamos en vez de responder de manera consciente. En todos estos escenarios, nuestra personalidad nos está ganando, nos está dominando. Bueno, entonces si hablamos de que la personalidad es la manera en que interactuamos con nuestro entorno, porque hay varios componentes que afectan, ¿cómo es que ahora algo que nosotros usamos de manera normal para interactuar con otras personas ahora nos controla? ¿Cómo podríamos ver esa diferencia? Claro, nos controla porque no somos conscientes de nuestra personalidad. Solemos creer, creo que la mayoría de los seres humanos creemos que nuestra personalidad somos nosotros. Y sí, es parte de quien somos. Nosotros mismos creamos nuestra personalidad basados en experiencias de vida que tenemos. Tú tuviste tus experiencias de vida y creaste tu personalidad. Yo tuve mis experiencias de vida y estoy creando mi personalidad. No nos damos cuenta que la personalidad solamente es una herramienta y es consecuencia de nuestra experiencia de vida. Y es una herramienta para convivir en sociedad, para ser funcionales en una sociedad, pero no es quien yo soy. Solamente es mi personalidad. Así convivo contigo, así convivo con los demás, pero no es determinante, no debería ser determinante. Es una personalidad que yo he ido moldeando a lo largo de mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la puedo seguir moldeando, que yo puedo elegir este rasgo de personalidad me está afectando, lo quiero cambiar. Hay que ser conscientes de eso. Al no ser conscientes de eso, nuestra personalidad nos está manejando a nosotros en vez de nosotros manejar a nuestra personalidad. Creemos que por tener rasgos heredados incluso, es que mi papá era así, no puedo ser diferente. Es que yo soy muy corajudo. Es que yo me pongo de muy mal humor si no como. Es que yo reacciono de tal manera si pasa esto. Creemos que somos presos de estas reacciones y no lo somos, es solamente nuestra personalidad y es moldeable y nosotros la podemos cambiar siempre y cuando nos hagamos conscientes de ella, por supuesto. Y a mí me entra la duda, ¿no? De entender un poquito, si yo no soy mi personalidad y mi personalidad es moldeable, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? Eres un ser humano, eres un ser humano y tu personalidad solamente es una herramienta. Entonces aquí es la parte donde decimos, te identificas como tu personalidad solamente, este es un problema. ¿Por qué? Porque no entiendes que eres mucho más que una personalidad. Tu personalidad tú la creaste. Entonces, si tú la creaste, ¿quién eres tú? Eres un ser humano que necesita de una personalidad para convivir con mis vecinos, con mis familiares, con mis amigos. Necesitamos esta personalidad para convivir en sociedad, pero no somos nosotros. Creamos una personalidad para convivir en sociedad. Y a mí me gustaría entender cómo llego a ese punto donde me puedo desprender de la personalidad o más que nada que no me controle tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese punto de, bueno, yo estoy aquí y mi personalidad está allá? Correcto. Es simple práctica de observación. Con pura observación tú vas a darte cuenta cómo es tu personalidad, de dónde vienen tus rasgos de personalidad. Hay diferentes conceptos o maneras de percibirlo. Muerte al ego es una de ellas. Y hiciste un señalamiento muy certero o en el que me gustaría hablar.
no es que queramos deshacernos de nuestra personalidad, es una herramienta. Lo que ocupamos es desarrollarla a tal grado que nos beneficie en la vida y no que nos afecte, no que nos esté restringiendo. Si mi personalidad me restringe de tener una bonita relación con mi pareja, con mis papás, con mis hijos, son rasgos de mi personalidad que yo quisiera cambiar para poder tener mejores relaciones interpersonales. Entonces no se trata de matar al ego, como dicen, es mi personalidad. Lo que quiero es moldearla de una manera que me beneficie en la vida. ¿Y cómo? A través de la observación. Te pongo un ejemplo sencillo. Si algo a mí me molesta mucho, y lo hemos comentado en otros videos, si alguien se me atraviesa en el carro por las mañanas cuando voy al trabajo, yo puedo reaccionar y echarle el carro encima y bajarme y echar pleito. Esta es una reacción por parte de mi personalidad. Mi personalidad que dice, oye, no, no, te está ofendiendo, te está humillando. ¿Por qué él cree que es dueño de la calle? Yo me siento ofendido, mi personalidad se siente ofendida y como yo me creo mi personalidad, pues voy y le busco pleito. ¿Cómo puedo vencer a mi personalidad en este sentido? O dominar o manejar a mi personalidad en este sentido, observo mi reacción. La reacción de mi personalidad es el pleito, es la violencia, es no sentirme ofendido, agredido, humillado. Entonces, esa es mi reacción. Lo único que tengo que hacer es observar mi reacción cada vez que suceda, cada vez que suceda. Aquí vamos a encontrar fuerza de voluntad. Si yo estoy observando hoy que sucedió y observo mañana que me volvió a suceder, y este es solamente un ejemplo, cada quien lo podemos adaptar a nuestros ejemplos más claros. ¿Qué me hace enojar? Si es en mi casa, con mi familia, si es con mis amigos, si es con mi pareja, elige algo que te moleste y empieza a observar tu reacción cada que suceda, cada que suceda, cada que suceda. Entonces, si yo observo que mi reacción es bajar, atravesar el carro cuando se me atraviesan, bajarme y echar pleito, yo la voy a observar. La voy a observar a tal punto que me voy a dar cuenta que es una reacción que no quiero tener. ¿Por qué? Porque me paso 2 horas de mi día amargado, molesto, enojado, y yo no quiero eso realmente, pero reacciono y no lo puedo evitar. Entonces, pura observación es lo que me va a ayudar a darme cuenta. Esto es un tiempo de mi vida que no quiero estar enojado, prefiero estar en calma, prefiero estar tranquilo. Entonces vamos a ir gradualmente bajando la reacción que tenemos ante estos estímulos. Ahí ya estamos empezando a manejar nuestra personalidad, a regularla y ya podemos mejorarla y por ende pues usar nuestras capacidades y nuestras habilidades a mayor escala. Y me gustaría entender, esta explicación se me hace bastante sencilla, ¿no? En la claridad en que lo explicas. Sin embargo, volteamos a ver nuestra ciudad, nuestro contexto y vemos mucho dolor. ¿Cómo es que este mensaje no trasciende, ¿no? A más personas? Porque es muy difícil tener el valor, tener la voluntad para lograrlo, porque el mensaje es muy claro, no porque yo lo diga, porque lo han dicho muchos maestros a lo largo de la vida en religiones, tradiciones. Si hablamos de Jesús, habla del viejo hombre. Si hablamos de Buda, habla de desapego. ¿Desapego a qué? A estas emociones y a estas sensaciones que tenemos. Si hablamos de Shiva en el hinduismo, habla de algo muy, muy similar. De quien hablemos mayormente en religiones y tradiciones, si hablamos de toltequidad, hablamos de morir, de que se muera esta mentalidad que tenemos de la personalidad. Entonces, cada religión y tradición lo ve de manera diferente o de diferente enfoque, pero va a lo mismo, va a trascender nuestra personalidad. Y no porque ya no vayamos a tener una personalidad, porque eso da miedo. Mi personalidad le da miedo, oye, si ya no voy a ser yo, ¿quién voy a ser? Pero no nos preocupemos por eso, simplemente nuestra personalidad se va a ir moldeando a beneficio propio. Entonces, ¿por qué no es común y por qué hay tanto sufrimiento? Porque es muy difícil sentarnos a aceptar todo este tiempo he estado engañado por mí mismo. He estado engañado en mi vida por mí mismo. Porque esta reacción que yo tengo aquí, que yo pensaba que era imposible quitármela, resulta que sí la puedo superar, que sí la puedo manejar y me da vergüenza conmigo mismo aceptarlo. Y me da mucha vergüenza con los demás también, ¿no? Pero por eso se dificulta y cuando escuchamos un mensaje, aunque tenga mucha claridad, si es algo que nos molesta, si es algo que nos va a costar trabajo aceptar, pues es algo que no vamos a hacer fácilmente o que no hacemos fácilmente. Muy pocas personas realmente se enfrentan a sí mismas. Normalmente nos tiene que pasar una situación que nos sentimos en el peor momento de nuestra vida para tomar ese valor y decir, quiero cambiar.
Si no nos pasa una situación así de fuerte y grave, es muy difícil que por voluntad propia decidamos hacer este tipo de cambios. Y esta es la invitación que yo les hago, ¿no? Vamos a hacerlo de manera simple, vamos a hacerlo de manera fácil, vamos a hacerlo de manera clara. Me observo cuando tengo alguna situación que me rete emocionalmente, es todo lo que tengo que hacer. Me observo hoy, me observo mañana y me observo pasado mañana. Muchas gracias, Neftalí. Con gusto.